Hola nuevamente. En este momento vamos a tratar un tema de significativa importancia en materia del derecho individual y en el derecho laboral en general. No sin antes expresarles a todos ustedes mis mejores deseos en relación a su condición en la familia, en lo personal, su estado de salud. Esperemos que todo esté en las mejores condiciones. Decía que lo que vamos a abordar es entonces un tema relevante y alude precisamente al contrato de trabajo. En el derecho laboral, sin embargo, cuando abordamos esta temática, hay necesidad de dejar planteado el hecho de que las diferentes corrientes que se ventilan en la interpretación de la relación jurídica, sobre todo se caracterizan por tener, diríamos, al menos dos grandes vertientes. La una, la que alude efectivamente a que esa relación jurídica existe en virtud del contrato de trabajo, es decir, del acuerdo de voluntades, y otra que de manera mucho más amplia y que sobre todo alude a los eh, raigambres, diríamos, de la doctrina mexicana, y que más bien plantean que la relación jurídica es una relación que no necesariamente se produce por el acuerdo de voluntades y que ocurre más bien como una consecuencia de la existencia del entablamiento de la constitución de la relación laboral. Por eso mismo es que en la doctrina mexicana y en nuestro caso hemos recogido precisamente la posibilidad de la existencia de lo que los ecuatorianos, los legisladores ecuatorianos, digo yo, de modo impropio, denominan el contrato tácito y los mexicanos la relación jurídica tácita. En realidad, entonces, estos dos primeros apuntes sobre la comprensión de lo que es la relación jurídico-laboral nos permite pensar que cualquier definición, cualquier abordamiento de esta temática en función del contrato de trabajo ha de también entenderse en el marco de esta posibilidad de comprender a la relación jurídica más allá del mero acuerdo de las voluntades, sobre todo en el caso nuestro. El contrato de trabajo, además, en este momento, en los debates internacionales, en el seno inclusive de la Organización del Trabajo, se lo asume como algo que en alguna medida resulta ser limitante para entender las labores que estarían o que debieran estar amparadas por el derecho laboral. En los anteriores en las anteriores conferencias, cuando me he referido a lo que es el derecho laboral, hemos aludido de manera muy importante, hemos referido inclusive al nacimiento de él como resultado de las relaciones asalariadas y consecuentemente de las relaciones de dependencia. Ya vamos a ver esto más adelante. Pero en este momento
el mundo laboral no lo podemos seguir entendiendo solo como el mundo de los trabajadores dependientes. Y se aboga con mucha razón, creo yo, en eso yo estoy perfectamente de acuerdo, se aboga por el hecho de que esos otros ámbitos del trabajo debieran también ser objeto de el tratamiento en el derecho laboral. Me refiero al trabajo autónomo, a lo que nosotros en nuestro medio conocemos como trabajadores de la calle o a esto que inclusive Soto, el peruano, habría denominado como trabajo informal. Y en tal sentido, siendo que estos trabajadores que laboran sin relación de dependencia, la mayoría de ellos, debieran también ser materia de preocupación del laboralismo, lo que sí cabe es dejar muy en claro que también en torno a esto, al tratamiento de estos sujetos y de estas actividades, se plantean tesis que igualmente yo podría decir son dos en definitiva. Unos que abogan porque esos ámbitos de las actividades laborales muestran la innecesariedad del derecho laboral, puesto que se pueden ventilar o se ventilan normalmente en el ámbito de las actividades o de las relaciones jurídicos civiles y comerciales, y consecuentemente en función de eso se pretendería que en lugar de que el derecho laboral trate esos aspectos, más bien a partir de esas consideraciones, incluso las propias relaciones de dependencia sean modificadas en su tratamiento dentro del derecho laboral para desde esa perspectiva, es decir, cuando se logre que el derecho laboral liberalice, desregule las relaciones jurídico-laborales, las liberalice para efectos de justamente permitir que el libre eh, acuerdo entre los sujetos sea el que permita la configuración del contrato sin limitaciones como las que existen en este momento, sin los mínimos garantistas o los máximos también de garantía, y en función, digo entonces, de esta nueva lógica, justamente permitir que estos nuevos aspectos del derecho laboral o de las actividades laborales sean también incorporadas al ámbito de esta rama jurídica. Esta es la visión, obviamente, que a todas luces puede ser identificada como una propuesta empresarial que viene sobre todo marcada por los aires del neoliberalismo y marcada también por los intereses de las transnacionales interesadas en crear ciertos regímenes homogéneos en distintos países del mundo, sino en la totalidad, precisamente para habilitar condiciones más gravosas en la contratación de los trabajadores. La otra vertiente alude a la necesidad de proteger a esos trabajadores, de, al contrario, extender las tutelas del derecho laboral actuales a esos trabajadores. Y obviamente eso implicaría justamente, por ejemplo, determinar que esas personas debieran tener garantizado un mínimo de ingreso. En alguna de las conferencias creo que mencioné el hecho de que en la actualidad, inclusive con motivo de la pandemia algunos estudiosos y filósofos inclusive plantean la necesidad de instituir en los estados el ingreso
básico, el ingreso mínimo garantizado a toda familia de todos los países, de modo que los recursos públicos efectivamente faciliten y permitan el garantizar esa supervivencia mínima a cada familia sin perjuicio de que los miembros familiares puedan, a partir de sus labores, aunque fueren bastante precarias, también incrementar el ingreso familiar. Digo, entonces, hay estas propuestas que en materia salarial se levantan en la perspectiva justamente de extender las garantías del derecho laboral a todos los trabajadores. Lo mismo respecto de la necesidad de que deban observar la jornada laboral de 8 horas y permitir máximos, obviamente, que también limiten el, el, la exposición de los trabajadores a jornadas extenuantes. De hecho, el trabajo de menores ha sido ya abolido, aún inclusive en el trabajo informal, sin embargo, de que ya los temas de su aplicación van a depender en mucho de la política pública y de lo que haga cada uno de los gobiernos y los estados en función justamente de impedir que los niños y los menores de 15 años estén en labores cotidianas o a título de ayudar a la familia también trabajando y siendo objeto de la explotación laboral. Dicho esto, entonces, hay estas dos vertientes que en materia de las relaciones laborales y de los ámbitos del derecho laboral se extienden a tratar de abarcar también estos aspectos de la relación laboral o de las actividades laborales como parte de lo que debe ser regulado en el derecho laboral. Y por lo mismo, ya no solamente estamos tratando del contrato, que es a todas luces un acuerdo de voluntades, no puede ser concebido de otro modo, sino que abarca también estas otras opciones en las que inclusive ya ni siquiera la relación jurídica tácita estaría siendo materia de la intervención del derecho laboral, sino cualquier actividad que requiera justamente de ciertas garantías o regulaciones y tutelas para el caso de quienes abogamos por esa acción tuitiva, digo, que beneficie a esas personas trabajadoras. Y entrando ya al tema específico de qué es el contrato de trabajo, lo que hemos de decir es que universalmente la doctrina ha convenido y ha coincidido en que el contrato de trabajo se caracteriza por tres elementos fundamentales. Esos elementos sustanciales del contrato de trabajo, nosotros lo vamos a encontrar también explicados o de alguna manera recogidos en nuestra legislación, en el artículo 8 del Código del Trabajo. Y allí se dice que el contrato individual es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales bajo su dependencia por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. Dicho esto, entonces, ustedes pueden apreciar que los elementos constitutivos del acuerdo de voluntades que al entenderse entra en el ámbito del derecho laboral como contrato de trabajo, exige tres fundamentales cosas. La primera, obviamente, que se preste servicios personales de manera lícita, que sean servicios lícitos, que adicionalmente sea en condición de dependencia, es decir, lo que ya habíamos hablado, el trabajo por cuenta ajena, el trabajo que se realiza, se ejecuta no en el propósito de la realización de interés propio, sino de interés de quien contrata a la persona trabajadora.
Y claro, obviamente el interés que ésta tiene es percibir un ingreso que lo denominamos remuneración. Más adelante veremos cuáles otras denominaciones y clases tenemos de remuneración. Y en consecuencia, siendo ese su objetivo, obviamente posibilitar a partir de ese ingreso la manutención de su familia. Este es el elemento más, diríamos, trascendente para la vida del trabajador y su familia, la remuneración. ¿Qué hemos de entender por prestación de servicios lícitos y personales? La primera cuestión que cabe mencionar es que no toda actividad humana es trabajo, por más que reúna las mismas características que otra. Por decir algo, un trabajador en una fábrica invierte sus energías físicas e intelectuales para realizar alguna actividad, como por ejemplo la elaboración o producción de zapatos. Ese trabajador, consecuentemente, invierte sus energías intelectuales porque no es posible realizar un trabajo sin conocimiento. Todos los trabajos requieren inteligencia y también esfuerzo físico. Es indebida esa división entre trabajadores manuales e intelectuales, bastante arcaica. Ahora preferimos otro tipo de clasificaciones porque a la postre todos los trabajadores hacen actividad intelectual y manual. Yo quisiera verlo a algún, qué sé yo, sociólogo o algún PhD de matemáticas, por ejemplo, o de cualquier otra de las ciencias, manejando un tractor o manejando un camión que tiene 15 velocidades. De hecho, efectivamente, cada actividad requiere un aprendizaje, un manejo determinado de conocimientos y por eso no es que estoy peyorizando a los intelectuales, ni a los profesionales, ni a los científicos. Estoy simplemente señalando que del mismo modo que ellos utilizan conocimiento y no pueden activar o trabajar en un tractor o en un camión porque no conocen cómo hacerlo, el camionero, el tractorista, no es que trabaja solamente moviendo brazos y piernas, también trabaja invirtiendo allí conocimiento, poniendo de por medio sus capacidades, sus habilidades también psicológicas e intelectuales al momento de laborar. De hecho, entonces, digo, las actividades que realizamos todas las personas en el sentido de constituir inversión de conocimientos y energías físicas son similares a muchas otras que no son actividades laborales. Por ejemplo, en el caso de quien sale a trotar a la calle o en un parque, también invierte energías físicas e intelectuales, pero no está trabajando, porque el trabajo es una actividad productiva. Este concepto inclusive está pretendiendo ser revocado, transformado, modificado, obviamente con intereses de otra naturaleza, que no son precisamente los de aportarle al desarrollo del derecho ni al desarrollo de la ciencia. Habrá que debatir mucho respecto de qué debemos entender por trabajo. Y obviamente partimos en principio de una actividad que está en la economía social. Eso es trabajo. Una actividad que está inmerso en la economía social y con el propósito fundamental de crear, de producir bienes, de generar valor. Por lo mismo es una actividad productiva, fundamentalmente. Y hablamos aquí en sentido genérico de lo productivo, no necesariamente como parte de ese momento del ciclo económico que es la producción, porque obviamente también los trabajadores que laboran en el intercambio, que laboran en la prestación de servicios, si bien es cierto, no están en el proceso productivo stricto sensu, son trabajadores que participan de la circulación y que obviamente también allí aportan creando algo de valor. ¿Sí? De tal modo que
Estamos ante esta necesidad previa de entender que todo trabajo es una actividad que implica esta naturaleza económica y esta posibilidad de la creación de valor. Y siendo así, entonces, trabajo lícito es aquel que obviamente no transgrede ni buenas costumbres, ni transgrede reglas sociales y peor la ley. Un traficante de drogas realiza también actividad y también actividad que genera increíblemente valor. De eso se nutren ahora las más importantes mafias y organizaciones criminales del mundo. Uno de los renglones más importantes de ingresos de estas organizaciones es evidentemente el narcotráfico y el lavado de activos. Los traficantes, los productores de droga, los lavadores de activos también realizan actividades que a la postre también generan posibilidad de obtener ganancias. Y entonces no podemos decir que eso sea también parte del trabajo que es legitimado o considerado como materia de la tutela del derecho laboral. Por eso que el derecho laboral excluye a todas esas actividades y acota cualquier posibilidad de trabajo protegido como aquel que es calificado como trabajo lícito. Pero claro, en la sociedad no tenemos un listado de qué es cuál es el trabajo lícito. Resultaría no solamente extensivo, digamos, agotable el pretender hacer una descripción de todas las actividades que se considerarían como actividades lícitas en las sociedades. Por eso es que es preferible optar por entender qué es lo que está prohibido. Y normalmente las prohibiciones van por el lado de lo antiético, de lo inmoral y obviamente también de lo ilícito. Y dicho así, entonces, estamos ante trabajo que debe cumplir con esta condición básica. Pero además es trabajo personal, porque cuando alguien, un empleador, contrata a un trabajador o a una trabajadora, lo hace, y para eso está justamente incluso el periodo de prueba, pretendiendo aprovechar sus capacidades. En el sector público, por ejemplo, los concursos de merecimientos de oposición, aunque sean esto objeto de una serie de manipulaciones y transgresiones, se entiende que existe esta institución en el objetivo justamente de que los ciudadanos de la República estén en condiciones cualquiera de optar por la posibilidad de la oferta que el Estado tiene de trabajo para que éste escoja a los mejores. Eso hace un empleador privado. Él contrata al mejor trabajador desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista de las condiciones de empleabilidad que le presenta ese sujeto que quiere trabajar en su empresa. Para eso están justamente las entrevistas que hacen los departamentos de talento humano. Porque al final lo que se quiere es que el empresario o el empleador conozca las habilidades de cada uno de sus trabajadores, sepa qué es lo que puede y qué no puede hacer, en qué lo puede emplear y qué no, qué posibilidades de producción y de productividad le permite ese trabajador, cuáles son las ventajas que él va a recibir a partir de la actividad de esa persona y consecuentemente entonces es esa persona la que debe prestar sus servicios a ese empleador. Para eso se lo contrata. Por eso es que el contrato laboral es un contrato intuito personal. No cabe ni es admisible, y a ustedes les habrá constado que en la lógica de las cosas esto es así, que una persona que es contratada el día de hoy, a la semana le diga a su empleador, mire, yo no voy a poder venir, le mando a mi hijo o le mando a mi hermano. Perdón.
Porque es obvio que las condiciones que presta esa otra persona no son las mismas en las que está interesado el empleador que hizo la selección de su trabajo. Por eso es que también el contrato pretende que sea la persona que fue debidamente contratada la que preste sus servicios ilícitos. Y dice bajo relación de dependencia o en dependencia. ¿Qué significa esto? Para no hacernos mucho, eh, diríamos, dilema frente a esta cuestión, vamos a decir que la dependencia se expresa fundamentalmente de manera sustantiva en el hecho de que la persona ejecuta labores que no las decide esa misma persona. Siempre hay alguien externo a la voluntad de ese sujeto disponiendo, determinando qué es lo que se ha de hacer. De manera gráfica, algunos laboralistas señalan que los trabajadores son sujetos libres en la sociedad capitalista, pero mientras están fuera de su lugar de trabajo. Porque apenas dan el primer paso e ingresan al territorio empresarial, a la fábrica donde laboran, a la hacienda donde trabajan, al centro laboral, cualquiera que este fuere, donde tienen que desempeñar sus labores, y desde ese primer segundo empieza a correr una actuación que ya no es libre, porque todo trabajador, toda persona trabajadora debe actuar acatando las reglas de la empresa y ejecutando las labores que el empleador dispone deba hacer cada uno de los días la persona que labora en esa empresa. Es probable que obviamente muchos de los trabajadores y trabajadoras puedan ya en el proceso concreto incorporar, hacer, detener, a realizar determinadas cuestiones que obviamente no forman parte de las órdenes que les dan. Por ejemplo, el dejar de laborar un minuto, 2 minutos porque me siento mal, me duele la cabeza o tengo algún malestar o necesito inclusive conversar con el compañero de al lado para averiguar, bueno, estas son cuestiones que indudablemente no están determinadas por la disposición empresarial, pero están en la lógica natural de la relación y de la existencia de cada sujeto. Cuando nos referimos a la relación de dependencia, nos referimos a lo fundamental, a lo sustancial de lo que esa persona trabajadora hace en la empresa. Si yo soy una persona que debo, por ejemplo, ingresar datos a una base de datos durante el día, y esa es mi función, y para eso me contrataron, no puede ser que yo me dedique a diseñar software o a realizar programación, ¿no es cierto? Porque no, esa no es mi tarea. Y cuando al final del día entregue como producto aquello que no fue lo que era de interés de la empresa, simple y llanamente eso que yo he hecho no será estimado como parte del resultado de mi trabajo bajo esa dependencia. La dependencia implica entonces que la persona trabajadora cumple las órdenes de su empleador. Y esto es obvio porque adicionalmente la persona trabajadora está bajo una relación que nace de una dependencia económica y de una dependencia técnica. La dependencia técnica refiere al hecho de que el trabajador o la persona trabajadora no conoce qué es lo que tiene planificado y organizada la empresa como proceso productivo. No le corresponde a la persona trabajadora tampoco determinar, establecer, disponer nada sobre ese proceso en el que ella va a participar. En el mejor de los casos podrá hacer sugerencias, proponer innovaciones, pero no más.
porque la decisión de si se altera o no el proceso dentro de la empresa, los componentes del proceso dentro de la empresa, las actividades específicas a ejecutarse para que se logre aplicar el proceso, no dependen de la persona trabajadora. Obviamente, para eso la empresa tiene sus propios técnicos, sus propios administradores, son ellos los que deciden qué se hace dentro de la empresa. De tal manera que la persona trabajadora llega al centro laboral cuando ya está definido el proceso normalmente y consecuentemente lo que tiene que hacer es ajustarse a las predeterminaciones empresariales. Y hay una dependencia notable. La dependencia económica justamente es la fuente de todas las demás dependencias, porque ¿qué es lo que efectivamente provoca que el trabajador tenga que someterse tanto a la dependencia técnica cuanto a las órdenes que le dan? Justamente el hecho de que él no es el dueño de los medios de producción. Esa condición de sujeto libre de los medios de producción, de no ser el propietario de los medios de producción. Los medios de producción le pertenecen a la empresa, a su empleador. Y obviamente él no puede disponer qué hacer con ellos. Nuestro Código del Trabajo inclusive dispone que el trabajador ha de tener que entregar cotidianamente de manera responsable y responder inclusive por los daños que pudiere provocar por negligencia o por actuaciones indebidas o mal uso de las herramientas de trabajo. De tal manera que no siendo propietario de los medios de producción, obviamente trabaja con los ajenos y no para beneficio propio, sino obviamente para beneficio de la empresa. En esas circunstancias, entonces, esta dependencia, este no tener medios de producción, le obliga a trabajar sujeto a lo que le dispongan, porque además de eso va a depender el otro elemento de la dependencia económica, que es el que se le pague su remuneración. Un trabajador que no tiene ingresos está condenado a pasar condiciones bastante paupérrimas en su desarrollo económico y social. Estos son entonces los elementos que aluden a la dependencia laboral. Y finalmente, hemos hablado del tercer elemento que es la remuneración, al que ya me acabo también de referir en un sentido. La remuneración no hay que entenderla apenas como un volumen de dinero, no. En la sociedad capitalista, en la medida en que todo es mercancía y todo se adquiere en el mercado, requiere evidentemente de dinero. Quien no tiene dinero no puede comprar. Los trabajadores y sus familias, las personas trabajadoras y sus familias, para poder subsistir en la sociedad, para poder garantizarse su vida, necesitan obviamente tener ingresos. La remuneración constituye entonces la piedra angular de la existencia de esos trabajadores, de su familia. Sin ingresos, sin remuneración, he dicho, las condiciones de vida son bastante complicadas. Quien no tiene ingresos pasa a condiciones de pobreza extrema y a veces de mendicidad, y entonces eso pone en evidencia que para el trabajador y su familia, para la persona trabajadora y su familia, esto es vital. Y hasta ahí vamos a quedar con el tema del contrato de trabajo por el momento, habiendo abordado sus elementos esenciales, y nos vemos en la próxima conferencia. Un abrazo a todos. Desde el hondo crisol